Estimada maestra y público en general, yo soy Guillermina Mendieta Fuentes y soy estudiante de la UNITEC. Estudio la licenciatura de Diseño Gráfico, primer cuatrimestre. Mi profesora es Denise Aline Reinaud Pulido. A continuación, haré una presentación final del cubismo, de la materia Historia del Arte. A continuación, les menciono la rama del diseño que yo pienso desarrollar profesionalmente a futuro. Es diseño publicitario, ya que me gusta hacer campañas publicitarias, interpretar y transmitir lo que el cliente quiere proyectar sobre su marca o un tema en general. La historia del arte, la que más me atrae personalmente, es el cubismo, porque es interesante cómo empiezan a surgir las primeras obras de arte, sus pinturas cubistas, y recogen también múltiples perspectivas de las cosas, por ejemplo, de frente y de perfil. El cubismo fue un movimiento artístico del siglo XX y fue una corriente artística del arte contemporáneo. Esta se considera como una corriente abstraccionista. Los elementos que más me parecen interesantes de esta corriente es cómo interpretaban sus obras de arte, ya que éstas eran a través de la naturaleza, sus diferentes puntos de vista, sus sentimientos. Por ejemplo, Picasso utilizó sus sentimientos en la etapa azul para poder pintar. El artista cubista deja de tener el compromiso de utilizar la apariencia real de las cosas. Es considerado un arte mental, donde cada aspecto de la obra debe de ser analizado y estudiado de modo individual. Cubos, cilindros y esferas son algunas de las formas usuales en el arte cubista, que se distingue del arte abstracto por el uso concreto de todas las formas. Los elementos que voy a mencionar de la corriente artística son las características del cubismo, algunas obras, artistas representativos y las etapas del cubismo. El cubismo fue un movimiento perteneciente a las llamadas vanguardias históricas del siglo XX, aquellas que se manifestaron hasta el periodo entre guerras. Nació en París en el año 1907 y finalizó en 1914 aproximadamente. A continuación, les menciono algunos artistas más representativos del cubismo. Pablo Picasso es el creador del cubismo, a partir del lienzo que pinta de las señoritas de Aviñón. Este cuadro causa un gran impacto que da comienzo al estilo cubista. Fue un tanto criticado como admirado entre el público. Encuentra su inspiración en las formas exóticas. Picasso comienza a utilizar pedazos de papel como papel tapiz y periódico en sus obras. Fue uno de los primeros en utilizar el collage. En 1937, Pablo Picasso crea un cuadro llamado Guernica, cuyo título alude al bombardeo de Guernica, una de las obras de arte con más connotación. A partir de esto, surge una serie de mujeres llorando. Picasso representa sobre un lienzo las atrocidades de la Guerra Civil Española. La serie de retratos de mujeres bañadas en lágrimas fue un lamento por la devastación de los bombardeos. Picasso trabajó obsesivamente en aquellos retratos de mujeres llorando. Juan Gris fue un pintor e ilustrador. Él se mudó a París huyendo de la milicia. Ahí él encontró residencia en el mismo edificio que Picasso y Braque. Se integró al cubismo a partir de 1910 y dejó la ilustración. Dio un gran desarrollo al colorismo dentro de sus obras cubistas.
Gris adoptó un enfoque altamente matemático para la pintura cubista, al representar las formas con precisión y exactitud. Las imágenes resultantes casi se asemejan a dibujos técnicos. Entre sus pinturas más famosas fue el reloj y la taza de té en 1912. George Braque fue otro creador de esta vanguardia. Braque comenzó a estudiar el trazo de líneas y simplificar las formas reduciéndolas a prismas y cilindros. En la naturaleza muerta, reduce el cromatismo a colores grises, geometriza y descompone las formas para crear una nueva realidad mediante suposiciones y transparencias. Sus obras más destacadas fueron El bodegón de la guitarra y El taller del pintor. Fernand Léger, sus obras estuvieron muy influenciadas por la corriente impresionista, como muchos otros artistas de la época. La retrospectiva, dedicada a Cézanne en 1907, también tuvo un profundo impacto en Léger, y tras comenzar a relacionarse con otros artistas cubistas, su obra cambió. Comenzó a desarrollar un estilo muy propio, cuya temática giró principalmente en torno a la incografía de la máquina, representando artefactos y robots a partir de conos y figuras geométricas. Además de cuadros, Léger también realizó pinturas murales y vidrieras. Algunos de sus trabajos más famosos fueron La mujer con un gato, Tres mujeres y Fábricas. La creación de Derain es la pasión por las miniaturas francesas y por las obras italianas trecentistas. Derain prestaba gran atención a los problemas de las formas. Poco a poco fue nutriendo su inspiración en la naturaleza y en el arte de los viejos maestros. Su dibujo fue haciéndose más preciso y los volúmenes más concentrados. Sus primeros cuadros fueron paisajes de Chatou y empezó a estudiar en profundidad el arte de los museos. En 1903 pintó el baile de Suresmes y realizó el paisaje de naturaleza muerta. En esos años empezó un interés por el arte negro. Entre 1905 y 1906 pintó paisajes que deben mucho al puntillismo. A continuación, les voy a mencionar las fases del arte cubista. Cubismo escénico. Las obras de Paul Cézanne sirvieron de inspiración para la consolidación del arte cubista, también conocido como cubismo preanalítico. Esta es considerada la fase inicial de este arte entre 1907 y 1909, donde la principal base era el trabajo de Cézanne, con fuerte influencia del arte africano. Cubismo analítico o hermético entre 1909 y 1912. Este se caracteriza por plasmar las tres dimensiones en formas geométricas muy marcadas. Básicamente, el cubismo analítico se traduce en descomposiciones de las obras a tal punto que muchas veces no se puede definir lo que quiso representar el autor. Las obras impregnan los tonos monocromáticos con predominio del verde, marrón y gris. Cubismo sintético, también conocido como hermético, es una de las dos tendencias que tuvo el movimiento cubista, nacido en 1907, caracterizado por una gran vivacidad del color, en contraposición con el cubismo analítico. Esta primera tendencia del cubismo tuvo ciertas características singulares. De ellas destacaba sobre todo el monocromatismo, con predominio de colores ocreo y grises. Pablo Picasso pasa por una etapa azul que abarca los años de 1901 y 1904,
Uno de los hechos más relevantes que hace cambiar su forma de pintar es en el momento de la muerte de uno de sus amigos íntimos, el poeta Carlos Casagema, que se suicida el 17 de febrero de 1901. La muerte de Casagemas afecta profundamente a Picasso y produce un cambio en la forma de pintar, utilizando más las líneas para profundizar el trazo de sus figuras. Junto a ello, empieza a utilizar un solo color. En este caso es el color azul en sus diferentes tonalidades. Sus temas evocan a la tristeza. Una de sus obras más conocidas es El viejo guitarrista. La etapa rosa. Esta etapa abarca entre 1904 y 1906. Fue un nuevo cambio temático y cromático. Los colores fríos y azules de la etapa anterior van dejando paso a tonalidades más rosáceas y cálidas. Es lo que se conoce como la época rosa. En esta nueva fase, la temática también evoluciona, centrándose en el mundo del circo y la figura de la mujer. La presencia del circo en sus nuevas obras no es casual, ya que en la parte donde vivía Picasso estaba instalado un circo muy cerca de su casa. Este ambiente circense le servirá de gran inspiración en sus trabajos pictóricos. En conclusión, el cubismo fue una vanguardia artística marcada por el uso de formas geométricas que surgió a principios del siglo XX. El creador del cubismo fue Pablo Picasso y nace en París. Ahí llegan dos artistas más, Georges Braque y Juan Gris, quienes conocen a Picasso. Cada uno de ellos se enfoca en diferentes técnicas. El cubismo fue un arte centrado en el ejercicio mental como su manera de expresar sus ideas e interpretar el paisaje y la naturaleza, con figuras geométricas. Se basan también en la abstracción, forman composiciones de 3 dimensiones, utilizan las líneas rectas, las formas de cubos y cilindros y emplean colores neutros. Agradezco a las personas que se tomaron unos minutos de su tiempo para escuchar sobre el tema de la corriente artística, el cubismo. Gracias.